Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 27. Versículos del 1 al 3. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Nota: el uso de la primera persona del plural en zarpamos, nos acompañó y salimos, indica que Lucas acompañó a Pablo en este viaje. Este Aristarco es el mismo que fue arrastrado al anfiteatro durante el disturbio en Efeso. Julio era el oficial del ejército romano responsable de custodiar a Pablo durante el viaje, de modo que tenía que estar con Pablo en todo momento. Debido al tiempo que pasaron juntos, Julio desarrolló mucho respeto por el apóstol. Le concedió ciertas libertades y más adelante le salvó la vida. ¿Cómo se ve su carácter cuando alguien pasa mucho tiempo con usted? Versículos del 4 al 9. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio, de Alejandría, con destino a Italia, y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Nota: en la antigüedad, los barcos no tenían brújula, por lo tanto, los marineros se guiaban por las estrellas. Con el cielo nublado, dirigir la nave era casi imposible y muy peligroso. Navegar en septiembre era muy difícil y era imposible al llegar noviembre. Este tramo del viaje se llevó a cabo en octubre, 59 después de Cristo. Versículos del 10 al 12. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Nota: aunque esta no era la mejor estación del año para navegar, el capitán y el dueño de la nave no querían pasar el invierno en Lasea ni en Buenos Puertos, así que el oficial a cargo de los prisioneros decidió continuar el viaje a pesar del riesgo. Inicialmente los vientos y el clima fueron favorables, pero luego se levantó una tormenta letal. Versículos del 13 al 17. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta.
Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Nota, como precaución y para reforzar la estructura del barco, ataron cuerdas alrededor del casco. Esto significa que tuvieron que pasar cuerdas por debajo de la nave para mantenerla unida. La ciudad de Sirte está en la costa norte de África. Versículos del 18 al 21. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: «Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas». Nota, ¿por qué le habló Pablo a la tripulación de esta manera? Pablo no estaba jactándose ante ellos como si fuera un sabelotodo, sino que les estaba recordando que con la dirección de Dios les había predicho el problema. La próxima vez que Pablo diera su consejo, le harían caso y se salvarían. Versículos del 22 al 29. Pero anímense. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: «Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César». Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que, anímense. Pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después, volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Nota, en esos tiempos, el mar Adriático se refería a la parte central del mar Mediterráneo al sur de Italia y Grecia, entre Malta y Creta. En la actualidad se conoce como el mar Jónico. Para determinar la profundidad de las aguas en que navegaban, los marineros dejaban caer al mar una cuerda con marcas y pesas. Cuando la pesa llegaba al fondo, determinaban la profundidad según las marcas. A la medianoche, en medio de la tormenta, los marineros echaron las anclas para tratar de detener el barco, era todo lo que podían hacer. Entonces se pusieron a orar. Seguramente solo Pablo y sus compañeros estaban orando al único Dios que podía hacer algo con respecto a la situación, pero Dios en su misericordia no permitió que el barco encallara en la oscuridad. Este relato es un buen recordatorio para nosotros de que nunca debemos confiar únicamente en nuestra sabiduría o en nuestras habilidades, pero tampoco debemos quedarnos con las manos cruzadas cuando podemos tomar medidas para superar ciertos problemas. Haga todo lo que pueda para solucionar sus problemas y confíe en que Dios cumplirá su parte. Versículos del 30 al 44. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: «Todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo». Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran.
Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora. Pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan, pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Nota: los soldados pagarían con su vida si alguno de sus prisioneros escapaba. Por eso pensaron inmediatamente en matarlos. Julio, el oficial al mando, estaba tan impresionado con Pablo que quería salvarle la vida. Debido a que era el oficial de más alto rango, podía ordenarles a los soldados que no mataran a los prisioneros. Su decisión preservó a Pablo para su ministerio en Roma y cumplió la predicción del apóstol, que ninguno de los que estaban en el barco perecería. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.